este salmista, este Salmo 15, se le atribuye al salmista David, quien fue que lo escribió este salmo. Yo me imagino a David preguntándole a Jehová Dios, porque si ustedes se van al versículo 1, dice, lo primero que aparece ahí es Jehová. Es como que, y abre un signo de interrogación, y es como que el salmista pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es la primera pregunta que hace el salmista en el versículo 1. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo es un lugar elevado, es un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta de manera muy especial. El monte Sinaí era lo que decíamos ahorita, pero también el tabernáculo simboliza el templo, un lugar físico donde se adora a Dios. El templo, un lugar físico donde se adoraba a Dios. Ese es el tabernáculo. Entonces, la pregunta del salmista es, ¿quién habitará en el monte santo y quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién? Es una pregunta que David le hace a Dios, a Jehová. O él se está haciendo esta pregunta. Es como que alguien está meditando en Dios y ve lo bueno que es el monte de Dios, y ve lo bueno que es el tabernáculo de Dios, ve lo bueno que es estar en la casa de Dios. Y como ve que eso es tan bueno, dice, no todo el mundo podrá entrar ahí. Es como que aquel hombre se está haciendo esta pregunta. El estar en el monte de Dios es tan bueno, es tan maravilloso, es tan grande, que ¿quiénes estarán en el monte santo de Dios? ¿Quiénes estarán en el tabernáculo? Hace la pregunta en ese versículo 1 David. ¿Quiénes estarán? Una pregunta, hay un signo de interrogación, hay una pregunta, hay una interrogante, pero las interrogantes que tú tienes, ¿se quedará Dios callado ante ella? ¿Habrá respuesta de parte de Dios ante cualquier pregunta que tú le tengas a Dios? ¿Cuál es la pregunta que tú le tienes a Dios? David hizo esta pregunta, entendiendo lo que era el monte de Dios y entendiendo lo que era el tabernáculo. Dijo, ¿quiénes entrarán? ¿Quiénes habitarán en ese monte? ¿Quiénes estarán ahí en ese monte? Y ahora, tú, ¿cuál es tu pregunta para Jehová Dios? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué cosas tú le preguntas a Dios? ¿Qué va a pasar con eso? David le preguntó, ¿cuál estará en ese monte santo? ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Y quién morará en el monte santo? Es la pregunta que hace David. Entonces la respuesta, cuando usted le hace una pregunta a Jehová Dios, tarde o temprano, la respuesta ha de venir. Yo no sé cuál es tu pregunta en este día. ¿Cuál es tu inquietud para Jehová Dios? Pregúntale a Dios lo que tú no sabes. Por eso que Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la respuesta de parte de Dios viene, y en el versículo 2 en adelante, ahí viene la respuesta. Son 5 versículos que tiene este capítulo 15. 5 versículos. Y de esos 5 versículos bíblicos yo voy a estar hablando en el día de hoy. Vamos a ver. El que anda en integridad y hace justicia. Eso es lo primero que responde Jehová. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué es andar en integridad? Es andar correctamente. La palabra íntegro significa completo. Es usted no tener falla. Es andar correctamente como a Dios le agrada. Entonces, la respuesta de parte de Dios hacia el salmista es que le dice, el que anda en integridad, ese es digno de entrar al tabernáculo. Ese es digno de estar al monte de Dios. Y el que hace justicia, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Eso es no ir para allá ni para acá. Sé correcto. La palabra
justicia significa dar a cada quien lo que corresponde. Es decir, no ser parcializado. El que es íntegro, el que anda correctamente, el que no anda haciendo las cosas indebidas, el que no se dobla, el que es recto delante de Dios, entonces ese es digno de entrar al tabernáculo y habitar en el monte santo de Dios. Eso es lo primero que le responde Jehová Dios al salmista. Y sigue diciendo en ese mismo versículo 2, y habla verdad en su corazón. O sea, no solamente debe ser íntegro y hacer justicia, sino que también habla verdad en su corazón. Hablar verdad en su corazón es decir siempre la verdad, aunque le perjudique. No engañarse a sí mismo en su corazón. Hay personas que se engañan a sí mismos y tuercen la verdad. El que tuerce la verdad no puede entrar en el santo monte de Dios, no puede entrar al tabernáculo. Es lo que está diciendo Jehová Dios, dándole la respuesta a David de la inquietud, de la pregunta que se hace. El versículo 3 sigue diciendo otra de las condiciones que pide Jehová para entrar a ese monte. Otra de las condiciones que pide Jehová es que el que no calumnia con su lengua. Ay, santo, bendito sea Dios. O sea, el que no anda levantando falsos testimonios contra la persona, murmurando, criticando y acabando con la otra persona. El que no calumnia con su lengua es digno de entrar a ese monte. El que no calumnia con su lengua es digno de entrar al tabernáculo. Es lo que está diciendo Jehová Dios, dándole la respuesta a David. Hay muchas personas que se inventan cosas, que tiran cosas al aire para difamar de una persona, siendo mentira. Por eso a veces yo le digo a los hermanos, le digo a los amigos, cuando estamos hablando de algunas informaciones de distribuirla a usted también, confirmen las informaciones de que sea cierto para que usted no caiga en la mentira también, porque a veces hay personas que difaman de otro y entonces usted cree esa difamación y usted sale a decir esa difamación y usted también, sin saberlo, sin entenderlo, se hace eco de esa información falsa. Y hay que tener mucho cuidado. Y las leyes terrenales también hablan de eso. Las leyes terrenales también, hay ley para la difamación y la injuria. No solamente las leyes de Dios, sino también las leyes terrenales condenan la difamación y la injuria. Por lo tanto, el que no anda en calumnia con su lengua, ese tiene derecho a entrar al monte de Dios. Tengan cuidado con las calumnias. ¿Quiénes habitarán en el tabernáculo y quiénes morarán en el monte santo? Aquel que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. El que no hace mal a su prójimo es otro de los que puede entrar en el tabernáculo. El que no hace mal a su prójimo, que no vive haciendo maldad al prójimo, tiene las condiciones para entrar a ese monte, para habitar en el tabernáculo. El que admite reproche, el que no admite reproche alguno contra su vecino. El que no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Explico esto? Paso a explicar esto. El que no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué significa esto? Hay vecino que a la 1 de la mañana, a la música que no le deja dormir, le para el carro frente a su casa, frente a la puerta a propósito. Hay vecinos que le colocan la basura frente de la puerta de su casa. Hay vecinos que le hacen la vida imposible a su vecino. El que le hace la vida imposible al vecino, ese no entra en el monte santo, ni entra al tabernáculo. El que le hace reproche, el hacer reproche al vecino es hacerle maldad al vecino. En otras palabras, el que hace eso no puede entrar al monte santo de Dios. Eso le está respondiendo la pregunta a David. Entonces, si algún vecino a ustedes
le hace ese reproche, le hacen esas maldades, le hacen todas estas cosas que he mencionado, hay recomendaciones para él, de manera amable, de manera al monte santo de Dios. Sigue diciendo el versículo 4: aquel cuyo ojos es vil y menospreciado. Los ojos vil y menospreciados son aquellas personas que viven observando cosas que no deben, aquellas personas que son menospreciadas, aquellas personas que viven observando y metiéndose donde no deben meterse. Esos ojos vil son despreciados, ¿verdad? Pero si esas personas que son de esos ojos vil honran a los que temen a Jehová, pero honran a los que temen a Jehová. Hay personas que son así, pero honran a los que temen a Jehová. Hay un respeto ahí a los que temen a Jehová. Ellos los honran. Pero esa persona que observan donde no deben observar, mirar donde no deben mirar, esos ojos vil y menospreciados, aunque honren a Jehová, no entran en el monte santo de Dios. Y sigue diciendo: pero honran a los que temen a Jehová, y el que aún ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Esa es otra condición. El que aún ha jurado en daño suyo y no por eso cambia, es digno de entrar en el centro, en el monte de Dios. ¿Qué significa esto? Usted es testigo de sí mismo, se compromete lo que va a decir, dice la verdad, aunque sea en contra suya, no cambia su posición. No, lo que yo dije es que es así, y es así aunque me perjudique. El que hace eso, el que habla en contra de sí mismo, el que le perjudique, ese tiene la cualidad para entrar en el monte santo de Dios. Es como que a mí me digan: Felipe, dígame la verdad. ¿Usted me promete decir la verdad? Sí, yo prometo decir la verdad. ¿Quién fue que cambió ese púlpito de ese lugar? Porque ese púlpito no iba ahí. Ese púlpito yo lo dejé ahí y ahí lo cambió. Y yo quiero saber quién fue que lo cambió. ¿Usted promete decir la verdad? Digo: sí, yo prometo decir la verdad. Pues dígame la verdad. ¿Quién fue que lo cambió? No fui yo que lo cambié. Me perjudica eso a mí, ¿verdad? Porque no era ahí que iba, donde se movió. Y eso me perjudica. Y yo prometí decir la verdad, y aunque me perjudique, yo digo: sí, fui yo. El que hace eso, aunque le perjudica, tiene la cualidad para entrar en el monte santo de Dios. Eso no es fácil. Usted sabe que algo le va a perjudicar y usted hablar en contra de eso que le perjudica. La mayoría, por ejemplo, en el caso de eso tiene su recompensa. Tarde o temprano la verdad sale a relucir, pero también la verdad trae recompensa. Cuando usted dice la verdad, siempre la gente confía plenamente en usted. En ese se puede confiar, porque tal día me dijo esto y me dijo que se equivocó, que fue él que se equivocó. Entonces ya la gente tiene una plena confianza en usted y pone todo en manos suyas, porque usted dice la verdad. La gente se cree que gana con hablar mentira, pero eso es mentira del diablo, que es el padre de la mentira. El Señor lo reprenda. Amén. Diga la verdad que le perjudique. Porque hay gente que dice: hay verdades que no se pueden decir. Si usted no puede decir la verdad, cállese. Bueno, pues si quiere estar, esas son de las condiciones que le explica Jehová Dios a David en este salmo, que debe hacer eso. El que no ha jurado en daño suyo, no por eso cambia. Por eso no cambia su posición. Sigo diciendo que sí, que yo no cambio, aunque me perjudique. El versículo 5
quien su dinero no dio a usura. ¿Cómo? Me detengo aquí. Hay personas que tienen algunos recursos económicos y se aprovechan de la situación económica de las personas y dan un dinero a usura. ¿Qué es dar un dinero a usura? Es dar un dinero con un precio elevado como está en el mercado. Por ejemplo, algo que me sucedió a mí hace un tiempo. Hace un tiempo yo me vi en una situación difícil y tomé el espíritu cohecho. No ni contra inocente admitió cohecho. ¿Qué significa esta parte? Ni contra el inocente admite cohecho. El inocente es una persona que se acusa de algo sin haber cometido el hecho, pero a través de un soborno usted quiere acusar a esa persona de que hizo tal cosa. Por ejemplo, usted le puede a la persona que lo va a juzgar sobornarlo y decirle: mira, acúsame a Miguel de que hizo esto y yo te voy a dar tanto. Acúsame a fulano y yo te voy a dar esto, que yo te voy a dar tanto. El que hace esa cosa no tiene la cualidad para entrar al monte de Dios. Usted no puede acusar a alguien inocente. Usted no puede levantarse un falso testimonio contra alguien que es inocente. Eso nunca lo haga. No soborne a nadie para que acuse a alguien. Di que fue fulano, que lo que pasó tal día, di que fue él. Yo te voy a dar tanto para que lo acuse a él. Eso no se puede. Y el que lo hace no puede entrar en el tabernáculo y en el monte. Le dijo Jehová a David cuando le hizo esa pregunta. Y ahí terminó el capítulo 5, versículo 5. El capítulo 15, versículo 5. Ahí termina diciendo este consejo. Es una especie de consejo que Jehová Dios le da a David. Es una respuesta que Jehová le da a David ante la pregunta que le hizo de si quiénes entran en el monte de Dios, quiénes habitarán en el tabernáculo. Los que habitarán en el tabernáculo son los que no hacen esto, los que hablan la verdad aunque le perjudique, los que no le hacen mal a nadie. Los que entran al monte santo de Dios son los que practican el bien. En otra palabra, los que entran al monte santo de Dios, los que están en la presencia de Dios, son los que practican el bien. Qué bueno es estar en el monte de Dios. Qué bueno estar donde estaba Moisés, donde Dios le hablaba a Moisés. Qué bueno es estar en ese lugar. Por eso el salmista preguntó a Jehová que cuáles van a entrar en ese lugar, cuáles son dignos de entrar en ese lugar. Son dignos de entrar a ese lugar los que practican todo esto que dice el capítulo 15 del Salmo 15, versículos 1 al 5. Eso van a entrar al monte de Dios. La pregunta de ustedes sería ahora: ¿quieren ustedes estar en el monte de Dios? ¿Quieren ustedes estar en el tabernáculo de Dios? Usted, amigo que me está viendo a través de las redes sociales, ¿usted quiere entrar en el monte de Dios? ¿Usted quiere entrar en el tabernáculo de Dios? Practica el bien. No haga el mal a nadie. Ama a tu vecino, cuida a tu vecino, protege al pobre, al vecino, protege al amigo, protege a todo el que te quede a tu alrededor. Practica el bien para que puedas estar en el monte santo de Dios y allí estar en la presencia de Dios y allí poder estar adorando a Dios y allí poder estar tranquilo, allí poder estar en paz, allí poder estar en sosiego, allí poder estar alabando y exaltando la grandeza de ese Dios todopoderoso, que es digno y merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza.
son los que tienen estas condiciones. Los que entrarán y habitarán en el monte santo de Dios son los que practican la justicia, los que practican la verdad, los que practican el servicio. Esos son los que tienen la calificación para habitar en el monte santo de Dios. Alabado sea el Señor.